Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos aquí de nuevo en un capítulo más acerca de lo que hemos ido aprendiendo del libro de Don Yang. Vamos a hablar del condicionamiento y fundamentos. Eh, la Hay dos capítulos acerca de lo que es el condicionamiento. Veremos la primera parte, que es el tercer capítulo. Las bases. Que son propiamente las bases. Esperemos que puedan entender lo que nosotros hemos entendido, si hay algún error o algo, o alguien que quiera hacer compartirnos algún comentario de que, ay, a ver, eh, fue de esta manera lo que estás platicando, o o yo lo entiendo de esta manera, pues sería chido, ¿no? También porque pues es algo que vamos aprendiendo, no es una información Claro. que nos vamos adentrando, que está muy interesante, que conlleva muchos, sí, hay que machetearle, leerle, porque si no te concentras, digo, pues te confundes en algo y te vas a aprender otra cosa. Pero pues me presento, pues, mi nombre es Eder García, esta es mi página principal donde estamos compartiendo esta dinámica y pues al final ya daremos avisos y algunas otras páginas que tenemos para propiamente empezar pues con la dinámica. En lo que Edgar se presenta, pues yo voy a compartir rápido a todos mis contactos para que puedan seguir y los invito a que también compartan el en vivo. ¿Mm? Bueno, pues, ¿qué tal, bandita? Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Mi nombre es Edgar Lavín y pues nada, es un gusto estar nuevamente aquí invitado en la página del SIC Eder, el cual es un colega y pues también un gran amigo, ¿verdad? Entonces, pues este es el tercer capítulo, como bien lo mencionabas, Eder, ¿no? Que lleva por nombre Condicionamiento Clásico, Fundamentos, ¿no? Como bien lo decías, son las bases, es un capítulo que, bueno, si han tenido la oportunidad de hojear un poco el libro, se darán cuenta que es un capítulo previo, ¿no? Al otro que viene, que también es sobre condicionamiento clásico, pero que de alguna manera pues nos da justamente eso, los fundamentos para entender lo que viene, que es un poquito más complejo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues espero y estar ir aportando, ¿verdad? Algunas, pues, consideraciones de lo que yo pienso que a lo mejor es conveniente rescatar, bueno, pensamos que es conveniente rescatar, ¿vale? Porque definitivamente, pues, se puede hacer, yo creo que Sí, todo pues, un curso, ¿no? A lo mejor sí, sí, de aquí es un libro completo, de este imagínate. material, pero pues bueno, en esta ocasión, para fines prácticos también, pues trataremos de sobre todo rescatar, ¿no? Algunas cosas que creemos que son pues muy valiosas, relevantes, y pues nada, no sé si quieras decir otra cosa, ahorita pues también que termines de compartir si quieres, en en los grupos de la bandita, ¿verdad? Para que pues lleguemos a más Nada más. personas, si por ahí les interesa, ¿vale? Y nos puedan ver, nos puedan sintonizar. Y pues nada, igual y si quieren vayan dejando sus comentarios, ¿vale? Para ir mandando los saluditos, sus reacciones por ahí, todo, ¿no? Todo se vale. Y Así es. compartan. Pues ahorita nada más terminamos de compartir e iniciamos propiamente para no Ujú. distraernos. También para darles Ajá. chance, ¿no? De que Hay en los que se conecten algunos vayan conectando. y de una vez puedan dejar sus preguntas, sus dudas. Y nos puedan, nos, sí se escucha. Se escucha fuerte. Sí, se escucha chido. Pues ya, yo creo que ya son todos. Ujú. Bueno, de que nos está viendo una persona y soy yo, ¿no? Pues bien, vamos a dar inicio con este capítulo tercero. La verdad sí estuvo muy, muy interesante.
había cosas que inclusive yo no había investigado, desde la misma historia de cómo ocurrió el famoso condicionamiento de Pavlov, es totalmente muy diferente, cuáles eran los motivos y todo ese tipo de situaciones, y te da otra perspectiva, ¿no? Al profundizar o ver cómo algo se originó y cómo se formuló, te da otra perspectiva de conocimiento y te da más pautas a saber qué más había pasando, no lo mismo que te digan cómo, así, como lo suelen presentar, y no me quiero adelantar para que se vea en su momento, y a cómo sí se vio en el libro. Bueno, les recuerdo el nombre, estamos viendo el tercer capítulo, vamos a iniciar con el tercer capítulo, eh, se llama Condicionamiento Operante, Fundamentos, donde vamos a ver algunos puntos Condicionamiento claves. clásico. Ah, cierto, condicionamiento clásico. Se confunde uno ahí de repente. Se parece. Parece. Se llama pues, condicionamiento clásico, fundamentos. Fundamento. Bueno, de hecho también hay un apartado de condicionamiento operante. De hecho, sí, es el quinto. Ajá, O sea, vienen estos dos, que es el tercero y el cuarto, y el quinto y el sexto. de condicionamiento clásico, y luego vienen ya los de condicionamiento operante, o instrumental, creo que le llaman acá, de hecho. Ajá. Así es. Pues bien, estuvimos viendo algunos detalles en los últimos capítulos que se van a complementar aquí, sí, que fueron como un preámbulo o una base para ir entendiendo estas grandes, ¿cómo llamarles? Como teorías, ajá. Estas grandes teorías, tanto como el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, para entender pues cómo se formula. Antes pues, vimos algunos detallitos de lo de que fue como que las primeras bases de la creación de un aprendizaje. Pero el condicionamiento operante pues, ya nos da el preámbulo de ir conociendo cómo fue que el organismo va aprendiendo ciertos detalles o ciertas cosas para que vaya avanzando. Y aquí vamos a ir viendo las propias fórmulas. Como breve introducción eh, sobre esta situación, que hay cosas en el ambiente que pueden provocar comportamientos o conductas y por ende pues también crean un nuevo repertorio, un nuevo aprendizaje. Lo vimos en lo que fue la sensibilización y la habituación, que como esos pequeños detallitos, pues al estar estimulándose, pues vamos creando una nueva apertura, ¿no? Como ese tipo de situaciones, por ejemplo la habituación, ¿no? Al recibir un primer impacto de algo, al estar en contacto, pues nos vamos habituando, que a lo mejor en palabras simples se podría utilizar la palabra como acostumbrando. Ajá, es una palabra más coloquial. Ajá, a la situación, como de repente el calor, los tenemos bien intenso, pero llega un punto donde como que parece que se acostumbra a ese clima y pareciera que nos estamos como que está, como si se volviera a poner fresco, ¿no? Pero es porque el cuerpo, después de recibir un impacto fuerte del calor, pues empieza a sentirlo seguido, se habitúa y como que se crea esa parte de que se acostumbra. Ya hasta que vuelva a recibir otro impacto fuerte de calor, no sé, que a lo mejor ahorita que estamos que ya rebasa, que hemos ya experimentado el 41, 42 grados, de repente subiera más, pues obvio que el organismo lo va a resentir y si se mantiene así varios tiempos, va a llegar a ese punto donde de alguna manera se va a habituar. Y pues así va el organismo. Entonces ese preámbulo pues nos va indicando que también van sucediendo cosas dentro de nuestro ambiente con el cual vamos aprendiendo. Y a esto se le llama pues condicionamiento clásico, que propiamente es una teoría que abarca que hay al convivir con ciertos estímulos, se van asociando y nos van creando nuevos aprendizajes. Pues aquí bien las famosas siglas, que en su momento pues vamos a ir mencionándolas cómo sucede. Aquí nos marcan la famosa sigla del C, que es estímulo condicionado, RC, que es respuesta condicionada, EI, que es estímulo incondicionado, RI, respuesta incondicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas en el ambiente que de por sí siempre nos van a activar, aquí le denomina estímulos incondicionados, que propiamente siempre nos van a activar, todo lo que suceda. El calor, por ejemplo, por más, siempre nos va a activar. No va a haber otra cosa
que suceda antes del calor para que ya lo sintamos, ¿no? Entonces directamente lo percibimos y nos activamos. Como sudando, agitándonos, nos ponemos calientes, eh, cosas de ese tipo que hacen. No calientes de lo que están pensando, sino de temperatura como tal corporal. Ajá, sí, exactamente. Pero también hay cosas que van pasando que se van relacionando, ¿no? Ajá, y al relacionarse, pues se crea lo que se llama una asociación, un estímulo exactamente. incondicionado con algo que anda por ahí en el ambiente, se relacionan y pues a eso hace que en un momento, eso que en un momento no nos afectaba, ahora también nos afecta. Ujú. Uh-huh. Y aquí vamos a ir pues detallándolo. Vamos a empezar con o no sé si quieres agregar algo más de la introducción. Bueno, lo mencionabas bien, es importante entender que llevamos como una secuencia, una línea Uh-huh. que es importante ver justamente la continuidad del capítulo anterior, por ejemplo, que nos hablaba de los procesos de habituación y sensibilización Uh-huh. que corresponden como tal a un tipo de comportamiento provocado, ¿no? Conducta provocada. Esto significa que se van a seguir encasillando lo que es, por ejemplo, el condicionamiento clásico, también se va a seguir encasillando en lo que es este tipo de conducta, que es provocada. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que el esquema tradicional bajo el cual nos estaremos rigiendo para representar lo que es este tipo de conducta es el célebre esquema estímulo-respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de los procesos anteriores de habituación y sensibilización a diferencia de lo que es el condicionamiento clásico? Pues la diferencia radica principalmente en que a pesar de que es el mismo esquema, a pesar de que es el mismo tipo de comportamiento, digamos, provocado de estímulo-respuesta, la diferencia va a ser va a estar en que en los procesos de aprendizaje uniestimular, ¿no? Uh-huh. Que se denomina también así, habituación y sensibilización, ahí vamos a tener estímulos y respuestas que van a ser incondicionadas. ¿Qué significa esto? Que no van a necesitar de aprender como tal o de asociarlos con algunos otros eventos en el ambiente para que provoquen justamente un tipo de respuesta. Por ejemplo, ante un sonido fuerte, ¿no? O sea, Ajá. naturalmente eso tú no lo necesitas aprender. O sea, eso es un estímulo que incondicionalmente va a provocar una respuesta igual, incondicionada en ti, que sería la respuesta del sobresalto. O sea, eso, eso ya digamos que viene de fábrica. O sea, es un tipo de comportamiento que tú no necesitas aprender. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahora, posicionándonos en el condicionamiento clásico, igual, les digo, va a ser el mismo esquema de estímulo-respuesta. Pero en este caso, ya va a haber asociaciones, ya va a haber aprendizajes, ya va a haber apareamientos, y entonces ya estaríamos hablando de que los estímulos y las respuestas aquí Uh-huh. ya no son incondicionadas, sino que son Condicionado. condicionadas, ¿no? Tal cual. Y entonces ya no tenemos el esquema. Sí, a lo mejor, es que a lo mejor es muy obvio, pero hay que decirlo. O sea, ya no tenemos el mismo, ¿cómo dijiste? La misma terminología o las Ajá. mismas, ¿qué? Siglas. Siglas, Ajá, ¿no? Dijiste. siglas. Ya no tenemos las mismas siglas porque en el aprendizaje uniestimular serían las siglas de Ajá. EI-RI. RI. Ajá. Y aquí ya no. Aquí ya tenemos las siglas EC-RC, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque pues las abreviaciones son de que tenemos aquí ya estímulos condicionados y respuestas condicionadas. Pero pues a lo mejor esto es como que de manera muy general. Ahorita vamos todavía apenas a entrarle Sí. a lo que es justamente un antecedente que marcó pues un antes y después, ¿no? Que es el experimento de nuestro querido Iván Pavlov, que pues es un experimento muy interesante. No sé si ya pasemos Sí. o igual no sé quieras agregar No. este otra cosa, ¿no? ¿Ya? Ok. Bueno, si quieres, Aquí tengo los viejos. ¿tienes? Uh-huh. ¿No?
Va. Gracias. Bueno, después de que estamos 10 varos. Ajá, bueno, empezamos el primer capítulo casi, que propiamente se empieza a hablar de la pequeña historia de cómo sucedió o cómo se descubrió esta cuestión del condicionamiento operante, ya que propiamente pues cuando estaban experimentando esta situación, pues no estaban buscando exactamente esto, ¿no? Estaban haciendo otra cosa. Exactamente. Y eso es algo muy, muy curioso, ¿no? De que muchas veces, sí nos sucede que hemos descubierto cosas haciendo otra cosa. Sí. Tratando de descubrir algo que no queremos descubrir, terminamos descubriendo otras descubriendo. detallitos. Y pues propiamente la historia clásica que nos han dicho es de que pues un señor estaba experimentando con un ruso barbón. Un ruso barbón de nombre Pablo, tenía sus perritos y pues de manera coloquial se ha enseñado que pues estaban haciendo una experimentación acerca de cómo salivaban o cómo se activaban, y en su ambiente había ciertos detallitos. Ahí muestran una campanita, que al momento de que prácticamente iban a iniciar el experimento, como que sonaba una campanita. Y como fueron efectuando el experimento, pues la cuestión de la comida y la campanita, pues se van asociando y descubrieron que antes de que trajeran la comida ya los perros estaban salivando. Eso es a grandes rasgos la historia. Aquí pues, nos marcan más detallitos. Muchos más detalles. Demasiados detalles. Por ejemplo, que esa cuestión de experimentar con los perros, lo que querían hacer es buscar propiamente un medicamento para las cuestiones de problemas estomacales de los seres humanos. Como por eso hacían que salivaran los perros. Esa es un detalle que yo vi como que muy curioso, que no me imaginé que era por eso. Yo pensé que nada más al principio era como que a ver cómo reaccionaba el perro y a ver cómo se activaban sus glándulas, y eso era lo que experimentaban y todo eso. Pero no, buscaban una cierta cuestión, terminaron descubriendo eso. Sí se relaciona con la comida, inclusive ahí marca varios detalles de que con que la comida pues, es un principal activador. Por eso la comida la toman, y aquí empezamos a agregar datos de que un estímulo incondicionado se le empieza a nombrar, porque te activa. Ves tu comida favorita, o aunque no te guste y la ves que está bien guisada, bien sabrosita, pues te activa, ¿no? Aunque no tengas hambre, aunque llegas comido a lo mejor hace un tiempo breve, te activa y empiezas a sentir ciertas reacciones que hace cuando uno pues, tiene el hambre o quiere comer, pero es por la misma reacción al ver el alimento. Lo mismo sucedía con los perros. Se acercaban al alimento, lo olían, veían, y eso hacía que empezaran a activar sus cuestiones gastrointestinales, la salivación y todo eso. Sí. Las secreciones gástricas. Exactamente. ¿Y qué empieza a suceder? Que al estar también haciendo todo eso, los perros empiezan a observar en su pequeño mundo más cosas. Y no recuerdo qué marca que escucharon, porque no era una campana. Sí era no, es un metrónomo. Es un aparato que... Así era un metrónomo. Que genera un tipo de ruido bien... muy específico. O sea, un tono como que es uniforme. Porque... ¿Por qué? Porque si tú utilizas una campana, es muy difícil que generes en todas las veces que tú tocas la campana el mismo tono. O sea, necesitarías tener como que mucha experiencia para siempre generar el mismo tono o el mismo volumen o el mismo, o sea, todos esos parámetros te los ahorras. Los mismos decibeles. Ajá, exactamente, sí. Todos esos parámetros tú te los ahorras utilizando un aparato que te genera, que sabes que te va a generar siempre el mismo tono, con el mismo volumen, con los mismos decibeles. Entonces, justamente, sí, ese es el aparato metrónomo. Sí, se me estaba como que confundiendo. Aunque, bueno, no digo aunque por errores creo que de traducción, del ruso al inglés creo que no había como tal una traducción de metrónomo y utilizaron la de campana. Entonces, por eso se quedó pues
término de campana, ese ¿no? término y pensaron que era una campana, pero en realidad era un metrónomo. Así es. Sí, de hecho, por los idiomas luego a veces no se traducen bien ciertas cosas. Sí. Entonces, el metrónomo sí hace un pequeño ruido, y esos iban emparejando. Y empezaron a notar que en un determinado tiempo de varios ejercicios de ese experimento que estaban haciendo, pues antes ya empezaban a salivar. Y eso fue algo que les sorprendió. Sí. Porque pues ya lo pagaste. Ya lo pagué. Sí. ¿Dónde tiene que estar? Ahí. GPI, dice Ruth. Saludos a Ruth. A ver, habla, a ver si no sé. A ver, habla. Pues ya hablé. A lo mejor de que va desfasado. Ajá. Bueno, saludos a Ruth. Si por ahí me escucho, porfa, comenten, sí, escucha, sí. porque le moví por aquí. Pero sí, Sí, entonces sí. Okay. Bueno, decíamos que saluditos a Ruth. Gracias, ya nos está confirmando que sí se escucha, dice. Y pues le dije que se jalara, pero no quiso tampoco. Sí, puede también, ya le mandé esos temas ahí de interesantes. No, es que creo me dijo que tenía pues que tenía trabajo, que iba a estar en Tasco, me dijo. Entonces, pues saludos hasta Tasquito, Ruth, si te encuentras por allá. No, un día que nos invita a Tasco ya transmitimos. Estaría chido, la neta, con el climita de allá, híjole, qué hermosura. Pero bueno, saluditos a la buena Ruth. Ajá, entonces, para ya no ser más largo el experimento. Para ya no ser más largo el experimento, yo a lo mejor lo que agregaría era de que en sí el descubrimiento de Pavlov fue que se dio cuenta que los perros comenzaron a salivar ante la presencia de las personas que los alimentaban, sin estar presente la comida. O sea, con el simple hecho de ver a las personas que se estaban pues por ahí paseando, que sabían que ellas los alimentaban, salivaban y Pavlov se dio cuenta de esto. Pavlov dijo, ¿qué está pasando acá? O sea, el perro no se supone que debería de salivar ante la presencia de las personas. Se supone que debería de salivar ante la presencia de la comida, porque es el estímulo incondicional que provoca naturalmente salivación, o sea, una respuesta incondicional, que es la salivación. Ese fue el descubrimiento. Y lo interesante de acá, o de esta parte, es de que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Por ahí lo decía. Eso es lo que marca la diferencia de entre alguien que se queda en esa parte, porque a lo mejor tranquilamente Pavlov se pudo haber quedado ahí y haber dicho, pues descubrí esto y hasta acá mi trabajo, ¿no? Sí. Por ejemplo, que ya otro güey lo investigue qué está pasando. Pero justamente eso es lo que hace la diferencia entre las personas, pues, no sé cómo decirlo, conformistas a lo mejor, que se quedan con esa parte, y personas que van más allá. Pavlov justamente fue más allá y dijo, necesitamos ver qué es lo que está sucediendo, cómo se explica esto, porque de hecho, fíjate que en un principio le llamó, y por ahí lo dice, secreciones psíquicas, ¿no? O sea, cuando los perros salivaban ante la presencia de la comida, de las personas, perdón, le llamó secreciones psíquicas, como diciendo, pues no sé a qué se deban este tipo de secreciones, son secreciones psíquicas, como algo místico, como algo misterioso, que no sé por qué, no se supone que deberían de secretar los perros la saliva ante la presencia de personas, pero hay que llamarles así, ¿no? Secreciones psíquicas. Y ya después, lo que justamente se dio cuenta, pues fue de que esas secreciones psíquicas son en realidad respuestas condicionadas, ¿no? Así es. Y justamente es donde él se pone pues manos a la obra y dice, ok, pues la lógica, ¿no? A lo mejor de Pablo fue como de que posiblemente se esté dando una asociación de que los perros saben que estas personas específicas los alimentan, pues anticipan que va a venir comida, ¿no? Y por eso salivan. Entonces, lo que Pavlov dice, pues es como de, ok, ¿qué tal si en lugar de asociar la comida con las personas, o además de con las personas, lo asocio con un tono, por ejemplo, ¿no? Que es ahí donde entra el metrónomo. Y hace este experimento, aparea lo que es el sonido del metrónomo o un tono en específico y después les da comida. Y hace esto varias veces, ¿no? Lo que se denomina ensayos, ¿no? Ya de manera más técnica. Hace varios ensayos hasta que se da cuenta
que terminan perfectamente apareados estos dos estímulos, ¿no? Que es el metrónomo y la comida, el tono en específico del metrónomo y la comida, y se da cuenta que llega un punto en donde igual que con las personas, por la simple presentación del tono sin comida, el perro saliva, ¿no? Sí. Y ahí es cuando él comprueba qué mecanismo, ¿no? Está detrás de lo que es estas respuestas que en un principio les llama él secreciones psíquicas, ¿no? Entonces, es bien interesante el saber puesto este tipo de datos, como dices tú, porque te ¿no? mandé. Imagina, hipnotizaron al perro. Ajá, o sea, porque te digo, se pudo haber quedado perfectamente en ese nivel de decir, pues son secreciones psíquicas, son secreciones que lo vean los psicólogos, ¿no? Ajá, o sea, hay que lo descubra otro vato, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No deberían de salivar los perros, pero fíjate, curiosamente ya descubrí que salivan. Y ya, hasta ahí, ¿no? Me lavo las manos y ya. O sea, me hago famoso por descubrir eso, pero no, no se quedó ahí. O sea, él fue más allá y dijo, pues lo voy a investigar, qué es lo que está pasando. Voy a pues generar o desarrollar un modelo explicativo de cómo puede llegar a pasar esto, ¿no? Y es ahí donde ya tenemos, pues, esto, ¿no? La experimentación que hace Pablo y todo lo que, pues, desarrolla, ¿no? Después. Pero, sí, bueno. porque de ahí pues, vinieron otras personas que fueron experimentando también con animales, claro, con perros, igual haciendo con señales. Ahí más adelantito hay un pequeño apartadito que también empiezan a experimentar también con diferentes tipos de alimentación al perro para averiguar con qué saliva va más, con qué tipo de comida, tipo de sabores, qué cosas más podrían también asociarse como activación, luces, sonidos, personas. Fueron las primeras bases hasta que llegó el siguiente personaje, que es Watson. Ah, ya, ajá. Que ya propiamente ya llegaron muchos otros, ¿no? Ajá. De hecho, pues. Sí, después de él, pues, pero todos fueron experimentaciones, sí, básicamente cuestiones reflejas. Por eso es que hay un como que ese, se me como que esa dinámica de decir que el condicionamiento clásico es para algo reflejo y que el condicionamiento operante es para cuestiones más de operación, pues de dinámicas comportamentales. ¿Pero por qué? Porque toda la experimentación al principio fue a raíz de cosas de cómo reaccionaba el organismo al recibir ciertas situaciones. Ciertos estímulos, no en específico. Ajá, totalmente ciertos estímulos. Hasta que pues llegó este güey de Wack. el compa Watson. el camarada. El camarada. Este güey. Más respeto para nuestro querido Watson. No. Pero era compa el Watson, estoy seguro. No se agüitaría. No, que estuviera chateando con nosotros. Es lo que ellos van a hablar de lo mismo. Ándale. Sí, vinieron muchos otros experimentos, ¿no? A raíz del descubrimiento de Pavlov y de su experimento, ya con el modelo explicativo, ya es más fácil replicar, obviamente, así es. En otros sujetos, porque, por ejemplo, pues Pavlov lo hizo con este tipo de organismos de animales no humanos, ¿no? O sea, los perros, concretamente. Pero ya, por ejemplo, Watson, ¿no? Y todos los demás que vinieron, los investigadores, van variando en cuanto a sujetos experimentales, van variando en cuanto a qué tipo de respuesta condicionaron, qué estímulos utilizaron, o sea, ya como tal, otro tipo, pues, de variables, ¿no? Así es. Y recordando un poquito en capítulos anteriores, porque dirán ahorita, pues, puros animales, ¿no? Como que experimentaban y cosas. Ahí vean como que la importancia de la experimentación con animales, porque hay esa similitud en cuestiones de comportamiento. Sí. También nosotros cuando vemos una comida, salivamos. Cuando vemos, ¿qué es el ejemplo clásico que ponemos, no? Vemos una micheladita bien preparadita, con su limoncito, camaroncito, todo bien estructurado. Y más si andas aquí en Iguala en el calor. Con el calorón, ¿qué pasa? Se te hace agua como dicen luego, el agua a la boca. Que el organismo se mueve de una misma manera, por eso también de alguna manera es una teoría que prácticamente podría decirse que es considerada como una ley comportamental. Sí, muchos dicen que el conductismo es, ¿cómo le llaman?
hay un término que indica o que señala que significa que el conductismo experimenta nada más con puras ratas. Ah, ya. Y no es cierto, o sea, nada que ver. En un principio a lo mejor sí, pero de Ajá. hecho después vinieron muchísimos experimentos justamente con los humanos, o sea, y con muchas Sí. otras especies. Y justamente lo que pone de manifiesto esto es de que existen, como lo decías tú, muchas similitudes, o sea, hay muchos Sí. principios comportamentales que aplican de igual manera a las diferentes especies, ¿no? No estamos diciendo que somos ratas, ¿no? O que somos, o que somos una paloma en una caja de Skinner picoteando, o sea, no estamos de ninguna manera diciendo esto. Lo único que estamos poniendo de manifiesto es de que existen principios que se han investigado en otras especies que aplican perfectamente de igual manera a nosotros. O sea, eso es lo único que estamos diciendo. Así ¿no? es, que se me vino un pensamiento de una Ajá. teoría conspirativa. Sí. Pero bueno, otros videos. Otro día. Así es. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más aquí. No, pasaríamos propiamente, bueno, sí, como detalle, que aquí se formuló después de toda esa experimentación, esas siglas que ya mencionamos. Lo de, Sí. pues ya saben que las siglas principales o las unistimulares, que era EI. Estímulo incondicionado, Y que R, en este caso era la comida, porque la comida incondicionalmente activaba, provoca una respuesta incondicionada que es la salivación. Por ejemplo, al tono provocado por el termómetro, no, metrónomo, a ese le llama, por ejemplo, cuando no provoca salivación, le llama estímulo neutro al tono. Pero después, cuando sucede este tipo de asociación del tono con la comida, ¿no? Y se aparean, digamos, estos dos estímulos, y después, por la simple presentación del tono, el perro ya saliva, ahí ya se vuelve un estímulo condicionado, o sea, ahí ya se vuelve un S, que provocaría una respuesta condicionada, ¿no? Una RC. Así es. Que también por ahí hay unos errores, creo, de traducción. De traducción, exacto, porque creo que igual en el ruso le llamaban respuestas y estímulos condicionales, exacto, condicionales. Y después igual se maltradujo, no sé por si se puede decir así, se maltradujo y lo entendieron como incondicionados, pero era en un principio el término original en el ruso, incondicionales o condicionales, ¿no? Dependiendo de si eran aprendidos o no, o asociados. Sí, pues leyes de traducción, pero significan lo mismo. Ajá, lo entendemos como lo mismo. El mismo autor, por ejemplo, Domjen, nos dice que lo entienden igual, ¿no? Pero son datos de repente que por ahí los ves y dices, órale. Sí, es que el problema de a veces de las traducciones, que pareciera que cuando ya como que descubren como que el término más adecuado, ya en significado, a veces en otro idioma pareciera que le da una abarcación más en conocimiento o en definición que a lo mejor el que se ha estado utilizando de manera usual. Es lo único que pasa aquí con estas cuestiones de traducción. Sí. Ese es como que provoca esos problemas y para algunos pues como que así es importante que tiene que ser como que lo más exacto a lo que marcaba la palabra original o del idioma original. Sí. Pero pues en sí, en fines prácticos, viene siendo como que de alguna manera lo mismo, porque hace el mismo efecto. Sí. Simplemente ya por definiciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces de ahí pues son esos términos que nacen y pues se agregan los dos siguientes, que es el EC y el RC, que estímulo que como estímulo condicionado y respuesta condicionada a raíz de esa asociación de las cosas, de los estímulos que están en el ambiente que en sí no provocan una gran afectación. Y a partir de ahí, pues con Watson, al ver toda esta información, entonces empezó también a preocuparse que cómo podrían condicionarse las cuestiones emocionales, que si realmente también formaban parte de este panorama de estimulación o era algo aparte,
o cómo sucedía, o si realmente pues era esa situación de que esas cosas que estaban fuera de nosotros, fuera de nuestro alcance, que eran inconscientes y todo ese tipo de cosas. Y pues él descubre que precisamente tienen las mismas características y leyes las cuestiones emocionales. Sí. Y con el ejemplo del pequeño Albert. El famoso pequeño Albert, el experimento del pequeño Albert. ¿Qué pasa con ese ahí? Que al niño le asocian un miedo a raíz de un peluchito que se parecía a un conejo. O fobia también le llaman, ¿no? Propiamente esa fobia. Que al verlo el pequeño Albert, lo primero que pasaba, pues, veía algo bonito, se acercaba a él y todo eso. Sí. ¿Qué hacían la forma de asociar? Al momento del que pequeño Albert veía ese conejito. Era una rata. Bueno, una rata, bueno, sí, cierto, que también lo han traducido como mal, ¿no? Sí. Conejo, rata y... No, y es que después, bueno, a lo mejor ya me estoy adelantando, pero sí, era una rata que, o sea, en un principio, como lo dice Eder, no provocaba una respuesta emocional, digamos, desagradable en lo que era el bebé, porque era un bebé, Albert, ¿no? El pequeño Albert. No provocaba una respuesta emocional desagradable, de hecho, todo lo contrario. Cuando veía a la ratita, así, o sea, no había pues una respuesta emocional como esta de miedo, por ejemplo. Entonces, lo que hacen es justamente después asociar a que cada vez que el bebé veía a la rata, venía un golpe fuerte, un ruido fuerte, que no sé la verdad, ahí creo que no especifica bien como tal cómo lo generaban, o creo que sí, creo que dice algo así como de que lo provocaban con un choque de como de unos metales, ¿no? Que provocaba pues que el pequeño Albert, que el pequeño Albert se estremeciera o tuviera miedo, ¿no? Que provocara estas respuestas así de susto, o sí, exacto. Entonces la asocian la presencia de la rata cada vez que la ve el niño, el bebé, y viene después el ruido, ¿no? Y además viene, creo que lo hicieron aquí, ¿no? Detrás de él. Entonces, como que todavía es más de imprevisto, ¿no? Entonces, ahí tenemos de nuevo la rata, que en un principio era un estímulo neutro, perdón, ¿no? Porque no representaba, no provocaba ninguna respuesta emocional desagradable. Entonces, en un principio la rata era un estímulo neutro, y después, tras el apareamiento de la rata con el ruido, se vuelve un estímulo condicionado, ¿no? Ahí de nuevo lo tenemos. En esta ocasión, pues como les decimos, el sujeto experimental es un humano, por eso de nuevo, el conductismo no nada más, o el modelo conductual no nada más experimenta con sujetos animales no humanos, sino que también lo lleva a este ámbito, y lo lleva a un ámbito muy importante, que son las respuestas, en este caso, emocionales. Ya no estamos hablando de la salivación de los perros, ya estamos hablando de respuestas emocionales, que es, pues, normalmente lo que vemos, por ejemplo, aquí en consulta. Y muchas de las respuestas emocionales de este tipo las podemos explicar perfectamente desde este paradigma, desde el paradigma de condicionamiento clásico. Por eso es muy importante este experimento. Porque ya no se analizan respuestas así como que de perritos, ¿no? O sea, no, ya se analizan cómo se adquieren determinadas emociones ante determinados estímulos. Exactamente. Y eso hace que también las personas, de alguna manera, al ver cómo ese miedo se le manifestó, y enseñarles cómo lo aprendieron en cosas así cotidianas de la vida, les resulta más benéfico. Porque pues les hace que de alguna manera debes de estar pensando de que tal vez lo provoque, que porque no sé, cosas así muy divagando en cuestiones que a lo mejor y que el otro y aquello y el otro, y no le decirle, ¿sabes qué? Es que tú en un momento determinado de tu vida te pasó esta situación, en esta situación que tú me cuentas, sucedieron estas cosas en tu ambiente y esto se asoció con esto y por esa hora reaccionas de esta manera ante ciertas situaciones similares. Exactamente. Y no solamente nos aporta eso, el experimento del pequeño Albert, nos aporta otra cuestión,
Y justamente para allá iba con lo del conejo, porque después Ujú. se dan cuenta en ese mismo experimento que después el pequeño Albert ya no nada más le teme a las ratas, Ajá, sí, cierto. sino que generaliza su fobia. Así ¿La es. generaliza hacia qué? Hacia objetos que se parecen Ajá, en propiedades, digamos, físicas a lo que era, por ejemplo, este animal de las sí. ratas. Y ya después se dan cuenta que, por ejemplo, hacen las pruebas como que con varias cosas y Ujú. resulta que le teme ahora ya también a cosas peludas como una máscara, creo, de por ahí no recuerdo de qué era, pero Sí, a mí no. Ajá. era una máscara como con estas características peludas Sí. de la rata, ¿no? Le teme ¿qué más? A un abrigo también, que es como de estos abrigos peludos también. Ujú. Le teme también, creo que ya dije máscara, Sí, una máscara. ya, ajá. También creo que objetos del mismo color, creo que no sé, a la ratita la pintan como una ratita blanca. Ándale, a cosas Ajá, blancas ajá. también, exactamente, como un conejo, creo que ahí es donde Ajá, viene ahí el creo que conejo, sale del conejo. exactamente. Mm. En fin, se dan cuenta de que generaliza, eso es lo que llamamos generalización, ¿no? De estímulos. Ujú. Y curiosamente, el pequeño Albert también responde con estas respuestas emocionales de miedo, ¿no? Normalmente se daban cuenta con este tipo de conductas de, por ejemplo, de llanto o Ujú. de que se alejaba, ¿no? Así se daban cuenta que pues el pequeño Albert Ujú. sentía esa respuesta emocional. Así es, y con estos detalles que acabas de decir, prácticamente cuando hablando de las características comportamentales de una emoción, siempre se van a manifestar con cosas que hacemos. Y precisamente cómo se dieron cuenta de que tenía miedo, porque pues lloraba, se alejaba, hacía gestos que indicaban que era miedo. Y lo mismo sucede con nosotros en las vidas cotidianas. Cuando tenemos alegría, lo manifestamos con ciertos comportamientos que hacen referencia a que estoy feliz, a que estoy alegre, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy frustrado. Hacemos comportamientos que hacen esa referencia e indican, esta persona probablemente está molesta, probablemente está feliz. Sí. Y por eso a veces hasta nos atrevemos a decir que estás enojado ahora hoy, pero porque de alguna manera, Sí, los analizamos ajá, o pero, vemos pues ajá, que tienen este tipo de comportamientos que uh-huh, justamente en la mayoría de ocasiones indican que sí, existe un tipo de respuesta emocional en específico. así es. Sí, por eso decimos, este libro es hermoso en esta cuestión de ilustrarnos con experimentos. O sea, Así es, todo el tiempo este libro maneja muchos un enfoque experimental. O sea, todo lo que te dice no te lo va a decir sin ponerte un ejemplo que se uh-huh, haya hecho en laboratorio de manera rigurosa. Así como que te da pues la evidencia, ¿no? De que esto que te decimos no nada uh-huh, más te lo decimos porque nosotros pensamos que es así, sino que ha sido concluido o ha sido resultado de estos experimentos, ¿no? Y te vienen como tal los autores, sí, o sea, de hecho hasta el último del libro te viene todo un apartado de de la bibliografía en de donde donde tú sale, puedes ajá, consultar artículo por artículo, porque normalmente este tipo de experimentos se publican en artículos, uh-huh, en donde tú puedes consultar cualquier experimento, ya por tu cuenta, si quieres como que leerlo, porque también aquí, obviamente para fines prácticos, de que no sea una Biblia, o sea, sí, porque no mete sería, todo el o sea, experimento, sí, o sea, si meten como que todos los detalles del experimento sería tal cual o sea, algo larguísimo, ¿no? Que uh-huh, todavía seguiríamos leyendo. Para fines prácticos aquí en el libro, pues te lo resumen, ¿no? Entonces, pero eso es lo hermoso. Para mí, eso es lo más maravilloso, que, o sea, de verdad, como luego pongo ahí en mi perfil, ¿no? O sea, en efecto es ciencia esto, pues, o sea, tal cual, experimentos puros que sí, te aportan muchísimo. así es. Y pues ahí se manifiesta esta Lo parte. amo, lo amo. Pues la verdad, como experiencia en psicología, hemos encontrado más satisfacción tanto en conocimiento, en ver cómo a la gente le resulta más eficaz, Sí, en ese tipo de psicología, que estar divagando en otras cosas que a veces ni le sirven a la persona y más se confunden sí, y al último no saben ni cómo salir de su problema o qué onda. A lo mejor como gusto personal pues uno puede leer lo que quiera, ¿no? Pero ya para
trabajar con una persona, No sé, siempre hay que buscar lo que realmente sirva. así es. Y en este caso, la psicología conductual pues, realmente te va a servir al 100. Sí, Siempre y cuando pues haga uno un buen análisis, una buena observación, todos los detalles que se requieren para que sea eficaz mi tratamiento en cuestión de psicología conductual. exactamente, Ajá. exactamente. No pudiste haberlo dicho mejor. Así es. Y fíjate que muy pocos, ya a lo mejor ya para pasar a los otros experimentos que Sí, siguen, pero fíjate que muy pocos, yo por eso incito mucho, ¿no? E invito a que las personas lean este tipo de contenido de repente, que la verdad sí es difícil. O sea, sí, sí es difícil porque no es lo mismo leer a lo mejor un manual de cómo aplicar ciertas técnicas, porque eso es lo que todo psicólogo sí, quiere, ajá, o sea, saber cómo, o sea, a mí ya no me hables de experimentos, no es lo que ujú, yo he notado, pues, o sea, al menos, como de que a mí ya no me hables de experimentos, a mí ya dime, güey, cómo aplicar ciertas técnicas para ya atender a mis consultantes. Pero es que es lo que de repente no entendemos, ¿no? Que para sí, aplicar ese tipo de técnicas, a lo mejor sí las puedes entender y las puedes buscar en un manual y aplicarlas así a lo mejor como tal, como te vienen, pero siempre es importante saber de dónde vienen esas ajá, técnicas, o sea, saber qué experimentación, qué ciencia básica se ha hecho, porque de aquí se desprenden, o sea, tal cual, si no entendemos lo que se ha hecho y lo que se ha experimentado en laboratorio, vamos a entender muy poco del por qué ujú, se aplican determinadas técnicas, ¿no? Entonces, eso nada más es como que un dato que yo veo pues como que de repente como que una población muy específica y muy pequeña interesada en conocer los principios derivados del laboratorio, ¿no? ujú. O sea, tal cual, estos experimentos. Y bueno, pues yo por eso casi siempre incito y motivo e invito, ¿no? A que leamos este tipo de contenido, que de nuevo, es difícil, sí, lleva su tiempo, sí, no es como una lectura de manual de Ujú. esta técnica se aplica así y así, o sea, no, aquí te tienes que a lo mejor quemar un poquito más las pestañas en el sentido de a lo mejor yo en un principio lo que hacía era tratar de entender como que bien justamente qué era lo que me estaba diciendo el experimento, ¿no? Por ejemplo. Sí, Y eso es más difícil, o sea, eso es más pesado, pues, a lo mejor, ¿no? De leer. Y te aburres, ¿no? A veces estás te leyendo. resulta pesado, pues, pero bueno, nada más eso quería decir. Así es. Que con eso acabas de decir, quiero rescatar la parte de este experimento cuando habla, o sea, se comentaba de que se generalizó. Ujú. ¿Por qué? Porque de ahí, desde ahí empiezan a seguir los siguientes experimentos, a ver en otras cosas, en otra forma. Y pues viene un experimento, pero sobre todo la cuestión del miedo, Ujú. como que es el principal, como que, sobre todo Pablo, perdón, Watson. Watson, lo toma como que una fuente muy importante para crear asociaciones problemáticas Ah, sí, dentro de nuestra apertura, porque es muy fácil activarse ante una cuestión del miedo. Creo que sí. una vez, no me acuerdo, estábamos platicando con Chava, con el psicólogo Chava, Que saludos para Chavita. y él decía eso, que el único como que emoción así como que muy difícilmente se puede como que llegar a un condicionamiento que se controle es el miedo, porque siempre te vas a activar a una cuestión. Y ponía el ejemplo sobre todo de la parte de que pues, tú estás sentado y de repente haces un ruido, siempre te vas a activar. Ujú. Por más que estés acostumbrado a escuchar ruidos, como por ejemplo hay lugares donde que truenan cohetes, y llega un momento, a pesar de que estés acostumbrado a que truenen hartos cohetes cada ratito, me acuerdo porque en Chilapa, ahí donde vivía, ahí así era, todos los días tiraban cohetes, todos los días. De alguna manera pareciera que te acostumbras, pero no es así. Siempre había momentos donde uno se activaba y decía, ahora, Ya. me espantó el cohete. O sea, me acordé de ese detalle cuando él comentaba hacía ese comentario que de alguna manera sí es real, porque de ahí pues se desprenden y porque de ahí hacen muchos experimentación para ver qué otro tipo de problemáticas se pueden ir Ujú. asociando dentro del organismo del ser humano. Y, Sí, este paradigma del miedo, de las ajá, respuestas del miedo es muy interesante, ¿no? Y lo cierto es de sí, que muy importante también entender porque es una respuesta emocional que a lo largo de nuestra vida siempre nos va a acompañar. O sea, así es es. algo que no vamos a poder eliminar, ¿no? Así como las demás emociones, también las respuestas emocionales que pues bueno, son
como la esta que dices de alegría, Ujú. tristeza, enojo, todas esas también son Sí. muy importantes entenderla. El asco, el desagrado, que justamente hay experimentos también Ujú, relacionados a eso, ¿no? Que ahorita lo ujú. vamos a comentar. Por eso a lo mejor vamos a meterle un poquito ahí de velocidad. Y fíjate que a lo mejor algo que se nos pasó pasar, que se nos pasó Decir. decir, este, fue de que quizá este experimento con el pequeño Albert sí fue un tanto controversial, Ah, ya, ajá. sobre todo para la época, ¿no? Y más actualmente si se hace, seguro estoy que sería todavía más controversial. No, así ahorita más. Ahorita ya se tienen, ya se tienen unos principios y unos como cuidados, ¿no? Sí. Con justamente con la experimentación, porque no sé, por ejemplo, si intentaron quitarle esta fobia al pequeño Albert o si lo dejaron así, ¿no? Y a lo mejor sí, si lo dejaron así, Como eh, crecería. fue traumático para él. Exactamente, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones en un principio, pues sí te hacen pensar, ¿no? A lo mejor como de, pues, híjole, ¿no? O sea, um, sí quizás es muy necesario investigar este tipo de cuestiones, pero pues hay que reconocerlo también, ¿no? O sea, Sí. en un principio sí se tenía muy poco cuidado con este tipo de cosas. Pero después justamente vienen otros experimentos, ¿no? Ujú. Como justamente dentro de este mismo paradigma del miedo. Después no recuerdo qué autores hacen, hacen un experimento con ratas. De igual manera, eh, las ratas al escuchar un ruido fuerte se sobresaltan, ¿no? Se congelaban. En ellas utilizaba la congelación. Se quedaban quietos. Mm, Sí. así es para atrás. Sí, creo que sí es congelación. Congelación, sí. Bien ahí, Eder. Ujú. Bueno, ajá. Sí, bueno, al hacer experimentación en esos tipos de animales, se congelaban porque descubrían que era parte de su forma de cómo defenderse ante un peligro. Ujú. Y por eso de ahí también se desprenden varias como características del miedo, no de ahí, sino que a raíz de lo que se ha descubierto del miedo, que tiene varias características de activación Ujú. ante un estruendo que te provoca miedo. No, no, ya me acordé. Ujú. Aquí no es este ruido. Aquí Es lo electrocutan. exactamente, Ujú. la descarga eléctrica, ¿no? Que a ver, es una descarga eléctrica que con eso sí tuvieron cuidado de que no sea una descarga en donde la rata se petateara, ¿no? De plano, o sea, Bien cocida, ¿no? no se trata, no, o sea, tuvieron mucho cuidado, es una descarga leve, pero por muy leve que sea la descarga, Sí, pues obviamente sabemos que si tú sientes así unos toquecitos, no te gustaría seguirlo sintiendo. sí, como, O sea, no sé si es te algo acuerdas aversivo. del ese juguetito de broma que le jalabas, si quieres un chicle y le jalabas y te electrocutabas. Exactamente. A pesar de que era muy suave, la sorpresa que al recibir esa pequeña descarga te sobresaltaba. Sí, Así me imagino con las ratitas, así mero. que era algo así como que muy suave, pero Sí. como no lo esperaban, pues sentían el impacto. Ajá, y ahí la respuesta de ellas, como bien lo decías tú. Sí, Ujú. me cuatrapié ahí con el experimento que hacen del sobresalto, pero eso es con ruido. En este caso, cuando es Ujú. una pequeña descarga eléctrica, se congelan, ¿no? Tienen esta Sí, respuesta de van caminando, les dan la descarga y se congelan, ¿no? O sea, se quedan ujú. así. Así es. Entonces, igual, este experimento es muy importante porque aquí no me acuerdo con qué aparean la descarga. No sé si la aparean con un tono, con un ruido, Con una luz blanca. con una luz, con una luz. Y de igual manera, demuestran que tras el apareamiento de estímulos de descarga, luz, ya Ujú. después, ante la mera presencia de la luz, Ya sin descarga, se la rata congelaban. se sigue congelando. Ujú. Así es. Y es algo, si lo observamos en nuestro ambiente, hay cosas que de alguna manera así nos han pasado, ¿no? Sí. Tenemos miedo a algo y se ha asociado a algo y antes de que vemos ciertas Uy, características quieto. y nos empieza a dar ese miedo, ¿no? Lo que nosotros a veces llamamos, siento, se me fue el nombre, este, ¿Es José Pablo? sí, no, no, Llegué no. un poco tarde, pero pondré la repetición de la. Compártelo, camarada. Gracias, José Pablo. ¿Y Dalia? Dalila, Dalila. saludos. Dalila Rodríguez. Saludos también. Ujú.
Gracias por sus comentarios, pero, Compartan. ajá, te interrumpí, perdón. Ujú. No sé qué estabas diciendo. Lo que estaba tratando de comentar, o sea, con eso que dice, Ujú, si lo trasladamos a nosotros, ujú, cuando tenemos miedo a algo, asociamos ciertas características y nos activan antes de ver exactamente lo ujú, que nos da miedo. No sé, por ejemplo, si tal vez nos da miedo una víbora y empezamos a lo mejor ver ciertas como que lugares donde pudo una piel, empezamos a activarnos o cosas parecidas o cercanas a eso. Y es lo que sucede aquí. Como empiezan a asociar todo ese tipo de situaciones, nos va provocando ese miedo. ujú. Y ahí es donde hacen pues ese experimento. De ahí viene otro experimento también relacionado al miedo, que es lo del El parpadeo. parpadeo, ese es con bebés. Ajá, y eso lo hacen con unos pequeños bebés. Ahora sí que los bebés también los han. Pero fíjate que es algo bien curioso. Los sujetos experimentales en humanos Uh-huh, normalmente son bebés porque su repertorio de conductas o de uh-huh, comportamientos es más, es muy limitado. uh-huh, No es lo mismo, por ejemplo, que experimenten en organismos humanos ajá, ya más desarrollados porque pueden interferir otras variables como lo ajá, es, por ejemplo, lo del lenguaje sí, o otras consideraciones que a lo mejor estrictamente mm, no perdería rigurosidad del experimento porque uh-huh, sabemos que ya en organismos ya humanos más avanzados en edad, ya pues está como que, no quiero decirlo así, pero lo voy a soltar, ya está más contaminado uh-huh, su comportamiento con otras variables que de repente no pueden ser tan controladas como en bebés. Por ajá. eso los han agarrado a los chiquillos, pues, para experimentar en ellos, ¿no? Aunque no le hicieron algo tan feo, pues a los bebés. No, sí, en Sí. este caso no. Pues en este experimento lo que hacían es con un pequeño sopletito, bueno, popote se podría decir así, Ujú, eh, aventaban un poco de aire en la parte de cerca de sus ojos y hacían pues el movimiento del parpadeo y les provocaba un sobresalto al recibir ese pequeño aire. Entonces ahí también se descubría de que si esas activaciones eran relacionadas con el miedo y también seguían los mismos procesos de asociación. ujú. Y fue como que uno de los últimos experimentos de la historia de este detalle, donde ya de ahí empezaron a descubrir más cosas más interesantes. Ujú, El primer detalle que descubrieron fue de que hay asociaciones que, se, que las asociaciones hacen de diferentes maneras, que no, que puede que sea al instante, puede que dure un largo tiempo determinado y ponen una experimentación acerca de la comida. Con la comida, como es un factor muy activador dentro del organismo, muestran el ejemplo de que si comen algo descompuesto o algo que sabe muy feo, puedes desarrollar un desagrado hacia esa comida. Aún así pase demasiado tiempo. ujú. Sí, Ujú, sí, ese ya es otro experimento que se hace en donde ajá, ya no, el objetivo ya no, la respuesta condicionada ujú, eh, ya no es, por ejemplo, el congelamiento, ya no es la salivación, ya no es la respuesta emocional de miedo, ya ujú, ahora la respuesta es esta respuesta de desagrado, ¿no? De sí, sentir asco ante determinados platillos o ante determinadas comidas. Entonces aquí lo que explican, por ejemplo, es de que justamente am, cada vez que nosotros comemos es en realidad un ensayo, ¿no? Dice el ujú, libro. O sea, cada ocasión en donde nosotros ingerimos algún alimento es un ensayo de condicionamiento. O sí, sea, a lo largo de toda nuestra vida, ujú, estamos constantemente bajo el paradigma del condicionamiento clásico, porque hemos llegado en ocasiones a probar ciertos alimentos ujú, y justamente cuando probamos ciertos alimentos que después notamos que nos hacen daño, ujú, también se podría explicar desde este paradigma clásico, ¿no? O pavloviano o respondiente también se le llama. Entonces, es muy interesante porque este tipo am, de respuestas gustativas tiene sus características bien, bien puntuales, ¿no? Ya lo sí, decías tú. Una de ellas es de que este es un condicionamiento eh,
en donde a pesar de que no existe como tal una contigüidad, ¿no? O sea, tú cuando comes algo, sí, te puedes enfermar hasta dentro de tantas horas, ¿no? Por ejemplo, puedes sentir que te enfermaste. No obstante, a pesar de todo ese tiempo transcurrido, sí, nos condicionamos a lo que comimos ujú, en ese momento, pues, ¿no? ujú, Que a lo mejor, pues, no sé, puede ser, pues, unos tacos, ¿no? de, O puede ser, de su perro. o, o puede ser, no sé, un pozole, ¿no? No sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo bien, bien importante. Otra característica, por ejemplo, de este condicionamiento o este aprendizaje de Ujú, preferencias o aversiones gustativas, es de que además de que no necesariamente tiene que ser contiguo, o sea, sí, que el estímulo incondicional tenga que venir inmediatamente después de comer, ujú, otra característica bien importante es de que basta con un solo ensayo ajá, para condicionarte a determinados alimentos. O sea, con una sí, vez que tú comas, por ejemplo, una hamburguesa y que te haga mal, con eso tienes, para ya no, a lo mejor, ya no volver a comer hamburguesas a lo mejor en ese mismo lugar, o a lo mejor igual también se puede generalizar, ¿no? O ujú, sea, perfectamente puede suceder, ¿no? También sí. una generalización. Otro dato de aquí también es que y como también puedes adquirir el gusto por cosas que a lo mejor no son muy agradables para ti, pero sí las toleras para comer, combinando los sabores de algo que sí te agrada con algo que no tanto, o un sabor neutro, ahí pone ahí el Ah, ejemplo. sí, eso está bueno. Ajá. Te das cuenta que a lo mejor estoy comiéndome una hamburguesa que me gusta mucho y a lo mejor en ese nada más hay agua de piña, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y el agua de piña para ti es un sabor un poquito normal, neutro, como que no te apetece tanto, pero al estar combinando esos sabores, algo que te agrada con esto, se puede hacer una relación y una asociación y adquieras el gusto por el agua de piña. Exactamente, en este Ajá. caso no generarías un aprendizaje aversivo, sino Si un no, aprendizaje de gustación, pues, ajá, de gusto, ¿no? Sí, 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 también aquí entra el condicionamiento clásico, sí, definitivamente. Y es bien interesante, o sea, por ejemplo, llevado al laboratorio esto, uh-huh, lo que se hace es, les dan, me parece que era agua, no sé si llevaba como un ingrediente el agua a las ratitas, por ejemplo, esto lo hacen mucho con ratas. Les algo de dan, salización, algo de la salización, creo que algo sí, así, ¿verdad? pero no me acuerdo bien, Llevaba un ingrediente, ajá, pero como salado y no uno, sé si era, ajá, ajá, sí, no sé si era dulce o salado, pero llevaba como que un saborcito, el ajá, agua, o el líquido, pues, que sí, les daban a beber. Y lo que hacen normalmente en este tipo ¿cómo se llama? De experimento de laboratorio es de que después de que le dan de beber a la rata, le inyectan, uh-huh, le inyectan determinado medicamento que provoca náuseas, ¿no? Y uh-huh, que justamente después se dan cuenta de que las ratas dicen como de que paso, o sea, no voy a beber del agua porque justamente han aprendido que después de que beben ese tipo de agua o ese tipo de líquido, uh-huh, se sienten así, con este tipo de náuseas, ¿no? O de malestar, pues. Ujú. Entonces, esto lo manejan así, de manera más experimental sí, en laboratorio. Y también por ahí, ya para cerrar a lo mejor este apartado, a menos que quieras agregar algo, viene también un ejemplo de, por ejemplo, las personas que experimentan, que tienen este tipo de enfermedad de las que reciben quimioterapia, las que desarrollan cáncer ajá, y reciben quimioterapias, dicen que se han encontrado muchos casos en donde justamente por los efectos que tienen las quimios, uh-huh, que son efectos de náuseas uh-huh, y así, que justamente se han encontrado en que este tipo de personas que están sometidas en estos procedimientos generan aprendizajes aversivos uh-huh, hacia determinados alimentos, por ejemplo. ajá, sí, sí, Entonces, eso es un dato muy interesante, porque son uh-huh, ejemplos de la vida cotidiana que, de nuevo, podemos explicarlos bajo este paradigma del condicionamiento uh-huh. clásico. Entonces, no sé, si quieres decir algo más, Edero. Sí, voy a agregar con dos detallitos. Va. Este, uno, que de manera general, abarcando todo lo que te acabamos de decir, también aborda la parte de que nos hace el ejemplo de que también por este mismo medio del condicionamiento clásico se crea esa asociación o esa dependencia de las drogas. Pone muchos ejemplos Sí, de ese tipo. es cierto, también. Por la
activación que provoca el consumir ese tipo de sustancias. Hace que pues, algo que directamente al verlo no te causa nada y al recibirlo pues te causa una cierta sensación dentro del organismo y eso hace que se cree una dependencia. Varios ejemplos pone sobre esa cuestión del consumo de sustancias y creo también al final viene un capítulo exactamente o más adelante sobre esta cuestión. Ya lo abordaremos en su momento como que más a detalle. Y otra cosa que general que quiero agregar es de que eh, si se fijan, abarcamos cuestiones reflejas dentro del condicionamiento fuera, clásico, cuestiones de gustativas y cuestiones emocionales. Con esto quiere decir que de alguna manera convivimos con esta cuestión dentro del día a día. Ahí siempre estamos, a lo que dijiste hace rato, estamos en constante ensayo, aprendiendo cosas y condicionándonos cada día con día. ¿Por qué? Porque cada día que hacemos algo es un ensayo de que algo nos puede condicionar y activar. Exactamente. Y te Ujú. pasó a ti, ¿no? Sí. Cuando llegamos aquí a la nueva dirección de Guapi, que recuerdo que nos estábamos pues mudando y estábamos bajando las cosas, los muebles y que hubo ahí un Perrito. episodio, ¿no? De que te tocó un perrito, Ujú. perfectamente pudo haber ocasionado un aprendizaje en ti, ¿no? O sea, Sí. de que a lo mejor si asociaste el lugar en donde te atacó el perro, Ujú. ese lugar se puede volver un estímulo condicionado que pueda elicitar Ujú. respuestas emocionales, ¿no? A lo mejor de miedo, Sí. y pueda hacer que evites, ¿no? A lo mejor, o sea, no es el caso, Ujú. pero perfectamente pudo haber Sí. ocasionado, ¿no? A lo mejor si seguimos repitiendo esta misma situación de que cada vez que pases por ahí, cada vez te va a atacar el perro, Ujú. muy probablemente sí generes un Sí. aprendizaje. A lo mejor aquí, pues como fue una sola vez Ujú. y como tal no vino una mordida, no adquiriste, ¿no? Ese aprendizaje. Pero, por ejemplo, aquí es donde entra de nuevo el tipo de ámbito, ¿no? Por ejemplo, si lo llevamos esto a un Ujú. aprendizaje de preferencias y aversiones gustativas, o sea, de alimentos, Ujú. les repetimos, aquí normalmente basta con un ensayo. Sí. Con un ensayo tienes para que tú no vuelvas a comer el alimento que te Ujú. provocó el efecto de malestar, ¿no? Sí, así es. Entonces, sí, muy, muy buen complemento. Entonces pasamos a los dos últimos apartados de... Sí, que a lo mejor ya los describiríamos de manera a lo mejor como que ya más Ujú. breve, ¿no? Ujú. Porque ya igual ya está quedando larguito el, El en vivo. el en vivo, ya Ujú. para ir cerrando de manera contundente y breve. Ujú. Este, hay, hay cierto tipo de variables en Ujú. lo que es el condicionamiento clásico, ¿no? Sí. Normalmente existen varios métodos para condicionar de manera clásica estímulos que no sé si a lo mejor mencionarlos todos o nada más mencionar la idea general, porque la idea general es bien sencilla. No es lo mismo, por ejemplo, retomando quizá el experimento de Pavlov, no es lo mismo, por ejemplo, si Pavlov hubiera condicionado lo que era el tono del generado por Ajá. el que era metrónomo, Ajá. Otro no. no es lo mismo que a lo mejor él lo hubiera presentado antes, como lo hizo así, no es lo mismo que lo presente, por ejemplo, antes ese tono y segundos después venga la presentación de la comida, Ujú. a que simultáneamente, por ejemplo, presente al mismo tiempo, Ujú. en el mismo exacto segundo, el tono y al mismo tiempo la comida. Ajá. No es lo mismo, porque sí da pie a diferentes, a lo mejor no diferentes respuestas, pero sí varía, por ejemplo, lo que nos dice el libro, sí varía lo que es al menos la intensidad, ¿no? Ujú. La intensidad de la respuesta. No es lo mismo, por ejemplo, hay otro método en donde se puede presentar el tono muchísimo antes. O sea, es Ujú. un método que se le llama condicionamiento de demora larga, ¿no? Ya de manera más técnica, a lo mejor. Sí. Lo pueden checar el libro, o sea, ahí te lo ilustra de manera más clara. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que tú presentes el tono 5 minutos antes, por ejemplo, porque eso sería un condicionamiento de demora larga, y que 5 minutos después presentes la comida. Ujú. No es lo mismo. No es lo mismo porque sí da pie a diferente tipo de aprendizaje, ¿no? No sé si quieras mencionarlo
no sé, complementando otras cosas o igual pasar al tema siguiente o no sé. Me acordé como ejemplo, Ajá. que no es lo mismo decirle a tu novia después de haber tenido el acto, te amo, a que se lo digas después. Okay. Crea un impacto después de haber tenido tu momento, tu intimidad y inmediatamente le dices eh, te amo, pues crea un impacto mayor a que se lo digas ya después, ya que terminó todo, ya se bañaron, ya que se va a su casa, ya que la mandas Sí, con el sí, Uber, sí, 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 crea un mayor impacto. exactamente. Porque, A eso nos referimos, con que este tipo de métodos dan pie a variables, ¿no? De alguna manera en la respuesta. sí, Porque por ahí también hay un dato que nos arrojan sobre, dependiendo del tipo de condicionamiento que se utilice. sí, Por ejemplo, en ratas, no es lo mismo que tú presentes un tono, por ejemplo, o que tú uh-huh, condiciones un tono al mismo tiempo, por ejemplo, con una descarga, a que presentes el tono antes sí, y después la descarga, segundos después la descarga, porque da pie, ahí, por ejemplo, sí da pie, recuerdo que nos los dice, a diferentes tipos de respuesta. En una, por ejemplo, la rata va a aprender a congelarse uh-huh, y en otra va a aprender a evitar, a alejarse, ¿no? Por sí, ejemplo. Entonces, es bien interesante. O sea, si quisiéramos ahondar en este tipo de métodos sí, de condicionamiento clásico, híjole, tendríamos pues que a lo mejor aventarnos otro tiempo, ¿no? Más largo. Pero sí, es bien importante también entender que existen uh-huh, diferentes maneras de condicionar, dependiendo de esa contigüidad entre el estímulo condicionado y el estímulo sí, incondicionado, o el estímulo neutro, más bien, que en un principio sería neutro, ¿no? uh-huh. Ajá. Sí, Pues pues no sé si quieres agregar algo más de aquí no, de aquí o ya para ir cerrando, el de, condicionamiento este, de hacer inhibitorio, ¿no? inhibitorio. Pues ya dijiste, compariste muy bien todo lo importante de ahí. Uh-huh. Pues prácticamente ese comportamiento pues, nos ayuda a identificar, eso se le llama comportamiento excitatorio, porque de alguna manera el organismo depende de activar la relación que hay entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Y por eso la activación del organismo aprende a activar esa parte y cómo se va adaptando, como lo acabas de decir, todo ese tipo de métodos. Y de alguna manera pues sí influye mucho porque ya cuestión aquí de, por ejemplo, en terapia, cuando empezamos a analizar ese tipo de situaciones de cómo se originó un problema, Uh-huh. sí de alguna manera tiene mucho que ver saber qué tan inmediato fueron las variables con el estímulo que activó para darnos cuenta del tipo o nivel de problemática, cómo solucionarlo, qué hacer, darle respuestas a la persona, Sí, y todo eso se necesita. A lo mejor de manera ordinaria, pues no lo van a observar tan a detalle, pero sí pueden ver pautas de cosas que nos van a ir a ayudar. Como por ejemplo aprender a detectar qué tipo de variables son las que nos activan, cuáles no. Por ejemplo, a lo mejor para enojarte, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, ¿no? A lo mejor que te la mienten, y si tú lo analizas y es una de las palabras que te activan a una emoción de enojo, tú puedes trabajar esa parte de que, ya sé que si me dicen esta palabra yo me enciendo y me voy a los golpes. Aquí esa relación es lo que se estudia. exacto. Y el siguiente, el inhibitorio, es la relación que hay, o sobre todo es darte cuenta que hay cosas en el ambiente que te indican que no va a venir ningún estímulo, sobre todo un incondicionado. Sí. Le ponía hace rato, le decía a él de un ejemplo clásico, ¿no? Si vemos de lejos que hay un letrero que dice fuera de servicio, aunque tú te patee y patee, no va a salir nadie, ¿no? No va a pasar nada, el cajero no te va a dar el dinero, no te van a Claro, atender, no va a pasar nada. Pero porque ya lo que te está avisando, que pues, no va a haber nada, y así que tú vayas y hagas las cosas, pues no va a pasar, vas a darte cuenta que no va a pasar nada. sí, Eso es lo que sucede aquí, de que te va avisando de que en que hagas esto o hagas el otro, pues no va a haber nada, ¿no? O igual se va la luz y tú estás moviéndole al foquito o el apagador, pues te vas a dar cuenta que nunca va a prender porque no hay luz, ¿no? exacto. Uh-huh. Y es muy importante, es tan importante aprender a predecir
ante determinadas señales que va a venir un estímulo significativo, es tan importante eso como aprender también a que ante determinadas señales no va a venir un estímulo. Así es. O sea, es muy, muy importante. ¿Por qué? Llevado a lo mejor a lo que es el ámbito clínico, esto del aprendizaje inhibitorio o condicionamiento inhibitorio, lo podemos ver sobre todo en lo que son los problemas de ansiedad, ¿no? Normalmente lo que te dice el libro es de que una característica previa para que se dé un condicionamiento inhibitorio es que exista un escenario o un contexto excitatorio. O sea, un contexto... Sí. Se cayó aquí en nuestro estudio una libretita, ¿no? ¿En qué estaba? En eso de que, existen los dos para que se dé un... Ajá, exacto. Por ejemplo, de nuevo, retomando el ejemplo de los perritos, de las fobias a los perros. Normalmente tiene que existir un condicionamiento en donde justamente el aprendizaje sería a lo mejor tras el ataque de un perro, aprendemos a que si vemos un perro, va a venir un ataque, ¿no? Ahí está ahí está el escenario o el contexto excitatorio. Excitatorio porque lo decías tú, Eder, lo decías hace rato. Excitatorio en el sentido de que un S o una determinada señal predice la ocurrencia de un EI, ¿no? En este caso, que sería el ataque. Entonces, ahora, ¿cómo entra lo que es el condicionamiento inhibitorio? Porque hay señales que después, sumadas a ese contexto excitatorio, nos van a indicar que ante esas señales no va a venir el EI, o sea, no va a venir el ataque. ¿Cómo sería esto? Pues por ejemplo, que el perro esté amarrado, exactamente. El que el perro esté amarrado es un condicionamiento inhibitorio. ¿Por qué? Porque si vemos al perro amarrado, predice que no va a venir un ataque. Así es. Entonces, por eso se le llama inhibitorio, ¿no? Porque esa relación del S con el EI es en otras palabras, una contingencia negativa, ¿no? A lo mejor ya me estoy metiendo con términos un poquito más técnicos, pero es esto, la noción de contingencia tiene que ver justamente, al menos en términos de condicionamiento clásico, con esa relación que guardan los S con los EI. Cuando la contingencia es negativa o positiva, más bien, por ejemplo, se dice que el S predice el EI. Y cuando la contingencia es negativa, se dice que el S predice la ausencia del EI. Entonces, por eso se le llama excitatorio cuando la contingencia es positiva y inhibitorio cuando la contingencia es negativa. Les digo, a lo mejor ya me estoy metiendo como que con términos más técnicos, pero si queremos entender también de repente este tipo de temas, hay que también meternos con esta parte terminológica. No, y también para entender para qué nos va a servir saber eso, ¿no? ¿Por qué me va a servir saber que se relacionan o que no va a venir, cómo no va a pasar nada? Exactamente. Me va a saber, precisamente, saber todo esto me va a saber a prevenir cierto comportamiento. Exacto. Si yo ya sé que hay un perro, por ejemplo, que me puede morder, entonces yo desde antes puedo prevenir, ¿no? Entrar con cuidado, no sé, avisarle al dueño que voy a pasar para que lo amarre. Sí. Ir con un palo para que golpeara al perro por si pasa por una calle. O las piedras, ¿no? Las famosas piedras. Que de hecho los perritos también justamente aprenden, o sea, no nada más nosotros aprendemos, también ellos aprenden. Cuando, por ejemplo, los perros ven que tú te agachas y aunque no agarres nada, o sea, con el simple hecho de que tú te agachas, los puedes fintar, ¿sí o no? O sea, ¿a poco no les ha pasado de que agarras como que una piedra imaginaria y como que haces este movimiento de que traes parque, ¿no? De que traes con que... y el perrito, exacto, y el perrito huye, o sea, el perrito sabe que tú no te vas a dejar. Entonces, bueno, llevado esto al ámbito clínico, por ejemplo, les decía, no es lo mismo ver un perro, por ejemplo, que sabemos que si lo vemos en la calle suelto, va a venir un ataque, no es lo mismo a ver un perro encadenado, justamente, o ver un perro detrás de unos barrotes, o sea, no es lo mismo, porque ahí estamos hablando de que sabemos que no va a venir un ataque, por este tipo de estímulos condicionados que serían estímulos inhibitorios, condicionados inhibitorios. Y esto es bien importante
les digo, llevado al ámbito clínico, nosotros como psicólogos, por ejemplo, cuando tratamos este tipo de problemáticas, de fobias, de problemas de ansiedad, ocupamos mucho una terapia que se llama terapia de exposición, en donde consiste tal cual en afrontar esos estímulos temidos. Pero justamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que este tipo de exposiciones se hagan sin ese tipo de señales de seguridad, Sí. que serían estímulos condicionados inhibitorios. O sea, si nosotros exponemos al paciente con este tipo de estímulos condicionados o inhibitorios o con estas señales de seguridad, va a ser muy poco efectivo nuestra terapia, Sí. porque entonces el paciente no se estaría exponiendo a su miedo como tal. O sea, ¿por qué? Porque si tú lo expones al paciente ante la situación de, por ejemplo, de que le dan miedo a los perros, y si tú expones a tu paciente ante una situación de un perro, pero encadenado, no le estarías exponiendo estrictamente a ese malestar. Entonces no adquiriría o no tendría lugar este aprendizaje, pues, ¿sabes? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, por ejemplo. O sea, esto tiene aplicaciones clínicas sumamente importantes, o sea, brutales. Por ejemplo, también cuando llevan su famosa benzodiazepina, ¿no? Las pastillas para la ansiedad, y le dejamos, por ejemplo, tareas o ejercicios de exposición en donde se tiene que exponer ante, por ejemplo, ¿no? En la famosa ansiedad social, ¿no? Que se tiene que exponer a, no sé, a ir, por ejemplo, a una cafetería con mucha gente. Pero ¿qué crees? Llevo mi pastillita de benzodiazepina por si me da el ataque. Entonces, ahí estamos hablando de un S inhibitorio, que no estaría como tal generando pues un aprendizaje nuevo, sí, ¿no? Para tratar su fobia o su ansiedad. Entonces, eso, para que a lo mejor se entienda con este tipo de ejemplos un poquito más, ¿no? De lo que estamos hablando. Así es. Pues vamos con eso termina, creo, el capítulo. Con eso nos vamos directo al 4. Ya para hacer un siguiente video. dentro de otros 2 meses. No, un poquito tiempo. Con eso termina. ¿Por qué era importante saber esto? Esto inclusive se llama fundamentos el título, porque pues sí, es la base para entender lo que viene. ¿Qué son los mecanismos? Ajá. Por ejemplo, hablábamos de que con el experimento del pequeño árbol que generalizó. Porque entender por qué significa generalizar. Aquí en el siguiente capítulo hay un apartado donde dice cómo un estímulo que ya se asoció con el estímulo incondicionado empieza a correr esa asociación para más estímulos, sí, que se le llama de primero, segundo, tercero orden. Sí. Y de repente ya se agarró un montón de cosas y ya no sabes ni de dónde se originó ese problema. A lo mejor si era lo que era una pequeña luz el que te daba miedo, y ahora hasta un vaso de agua y no sabes ni por qué el vaso de agua te da miedo. Sí. Pero es por toda esa cuestión de que se van moviendo las características por la asociación de estos estímulos. Así a raíz de que sucede en algo principal, que es el estímulo incondicionado, que hace que pues de alguna manera desarrolle. Y por eso ahí luego llega a pasar ese tipo de cosas que dicen es que es el inconsciente y cosas de ese tipo, pero más que nada es una generalización de ese aprendizaje, puro aprendizaje. De un aprendizaje de que un momento se vivió y fue adquiriendo características como vaya pasando. Exactamente. Pero pues ya propiamente lo veremos en el siguiente video para que se entienda mejor. Sí, un pequeño spoiler, ¿no? Por ahí, de lo que viene. Porque, pues, es algo Pero sí, es bien importante entender lo que son los fundamentos, y a lo mejor ahorita pues nos arriesgamos a omitir muchas partes también importantes. O sea, es que no da, pues, a lo mejor no da el tiempo para ponerse a platicar de todas las cuestiones básicas que tenemos que entender para después explicar qué mecanismos están implicados en el aprendizaje de condicionamiento clásico, ¿no? Pero si están interesados en saber, nos pueden escribir y les podemos contestar, y se puede armar hasta cosas más chidas. Y pueden leer también. O sea, siempre y cuando pues también ustedes como espectadores tengan el interés de saberlo. A nosotros nos está sirviendo para entender más cosas. Por eso las compartimos, no solo para que ustedes aprendan, sino también para que nosotros, lo que ya leímos, le entendamos mejor o comprendamos más cosas que en su momento que leímos, pues no lo entendíamos quizás. Hubo varias cosas que estuvimos diciendo que él comentó que yo ya la había entendido, pero con su explicación entendí mejor, y así. Y eso nos sirve pues a todos, ¿no? Lo tomaré como un halago eso. No, pero yo ya comentó que la parte de ese tipo de la terminación cuando se ponía un positivo y negativo con sí, que
te que había como quedado que un no poco me que ya confuso, que hago ¿no? dudas de cómo que y ya con lo que explicaste, ya me entró más No, y es parte de, o sea, yo, por ejemplo, ajá, este libro les comentaba en los primeros en vivos, no en los primeros ajá, capítulos. Yo este libro, por ejemplo, lo leí, pero ahorita que la verdad le soy bien sincero, cada capítulo que vamos revisando le voy dando otra leída ajá, y me va quedando todavía a mí, sí, todavía de nuevo más claro. O sea, entonces el aprendizaje así es, o sea, es constante, no terminas por aprender así al 100%, o así sea, es, cada vez que lees de nuevo vuelves a repasar, ¿no? Y bueno, es algo que también he notado que ahorita actualmente en mi trabajo, por ejemplo, me pasa y lo sigo comprobando, ¿no? Por ejemplo, ajá, con las clases, o sea, hay temas en donde los vuelves a leer y es como estar estudiando de nuevo, ¿no? La carrera, o sea, ajá, porque vas leyendo y dices, órale, me va quedando cada vez más claro, ¿no? pues sí, Pero así, de eso se trata esto. así es. Pues nos despedimos entonces para concluir. Bye. Luego, sin antes, rápidamente unos avisos dentro de nuestro área de trabajo en Guapit Iguala, pues vamos, se está realizando un taller para el día 13 de junio. eh, Jueves. no me acuerdo cómo se llama. Experimentando mis emociones. Exactamente ese taller. Ah, no, aprendiendo a experimentar mis emociones. Perfecto. No recordaba bien cómo estaba escrito el título, por eso. Así, aprendiendo a experimentar mis emociones. Pero sí va a estar muy interesante porque vas a recibir herramientas, cómo precisamente realmente actuar durante cuando hay una activación emocional, conocer tu emoción, todo ese tipo de situaciones, vas a recibir de herramientas en este mini taller. Es de un solo día. Va a ser a las 5 de la tarde, el 13 de A junio. las 6. Ah, perdón, a las 6, la costumbre de que los otros eran a A las... las 5, sí. Va a ser a las 6. Contáctenos, nos pueden mandar mensaje aquí a mi página o a la página de Guapid Iguala Guerrero para mayor información. La verdad, es una inversión muy accesible. Es un precio de 80 pesos, o si tú quieres una constancia de participación, por 20 pesos más, que quedaría en 100 la inversión, pues te puedes llevar una constancia de participación. Y la verdad, pues va a ser muy dinámico, muy interesante para que Sí. puedan participar. Pueden escribir aquí o contactarnos en Wapit para que puedan llevarse esa información. Va a ser muy interesante. Ahí vamos a estar compartiendo la publicidad de todos modos para que la sigan viendo. Pues me despido. Agradezco mucho a todas las personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron Comentando. comentando, que estuvieron participando, reaccionando. Ya les mandamos saludos a las personas que reaccionaron, que participaron. Ahorita quiero mandarle saludos a las que reaccionaron. A mi me estoy abriendo. A Charito Jiménez, gracias por su reacción. A Dalila Rodríguez, José Pablo Landero, otro colega. Nancy Escobar, también otra colega que están al pendiente siempre. Ruth Alejandro Ortiz, también otra colega. Vamos a hacer un en vivo también con ella muy pronto para que también lo vean. Y En Mario Tasquito. Rodríguez, mi mamá, saludos, gracias. A ver si nos vamos a Saludos. estar, pues allá. Pues me despido. Los sigo invitando a seguirme en mis redes sociales, no nada más aquí, sino también en mi página de YouTube, como Cicleder García, y en TikTok. Y aquí lo dejo para que se despida. Bueno, yo les recuerdo que mi nombre es Edgar Lavín, soy colega de Eder, soy compañero de trabajo de él en WAPI, que es una unidad de atención que tenemos, atención psicoterapéutica. Y pues me pueden encontrar en redes en mi perfil, no tengo una página, pero Ya créate una. también ya próximamente me estaré creando una, pero también si le pueden dar ahí, pues me gusta o seguir a la página de Wapic, pues también esa es una página de todos los miembros en donde estamos, somos 8 ahorita, ¿vale? Ahí, y en mi perfil me encuentran así, como Edgar Lavín. Y pues nada, fue un gusto, Eder, estar aquí. Te agradezco por invitarme, por el espacio. Y pues espero, obviamente, estar, ¿no? En los demás capítulos que vienen, ¿vale? Eh, no sabemos a lo mejor la verdad bien en qué tiempo, Entonces, por el libro no pero, sabemos. ajá, por cómo vamos, ¿no? Y de repente, pues estas actividades que se atraviesan también, pues a lo mejor sí les pediríamos quizá de repente un poquito de paciencia, ¿vale? Para ir de nuevo revisando el material y todo Sí. es al final del día para que nosotros lo expliquemos de la mejor manera, ¿no? También, ¿no? De la manera más precisa que se pueda, ¿no?
¿no? Desde nuestra experiencia. Sí, Y saludos por ahí a Manrique Rodríguez y mi Maldrit. mamá. Ajá. Saludos, mamá. Saludos. Pues sí, ya si no de repente pues nos van a ver en otras páginas ahí compartiendo en vivo también con otros compañeros. Y vamos a estar igual compartiendo. De repente yo también hay una dinámica que quiero hacer en solitario, que compartirles información desde la perspectiva filosófica y psicológica, ciertos problemas sociales que pueden estar pasando. Pues nos despedimos y agradecemos a todos por habernos estado aquí con nosotros, a los que estuvieron todo el tiempo, a los que estuvieron de vez en cuando y sus reacciones. Gracias. Bye.